Sí, bueno, la primera película que en esta ocasión vamos a conversar es una película húngara del año 1961 y esta película tiene su origen en lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Está ambientada en esa época y esta película también sirvió de inspiración para esta famosa película que dirigió John Huston junto a Sylvester Stallone, a Michael Caine y varias estrellas fulgurantes del fútbol de los años 70 como Pelé, Ardiles. Y esta película inspiró aquella, ¿no? O sea, la de John Huston es un remake que se hizo posteriormente, ¿no? Pero esta es la película, digamos, la original, ¿no? Y sobre ella es que vamos a conversar en esta oportunidad. Es una película que dirigió Zoltán Fabri y como lo dije anteriormente, es una película húngara que se desarrolla en la época de la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración donde va a haber como una celebración del cumpleaños de Hitler, ¿no? Y se planea hacer como una especie de partido, un partido para que lo puedan ver, ¿no? Los altos mandos del ejército nazi, ¿no? Entonces, esto trata de la organización de este partido y cómo se va formando este equipo lleno de prisioneros de guerra, ¿no? Que están trabajando a la fuerza en este campo de concentración. Y como todo el mundo sabe, aquí todos los prisioneros no estaban en un buen estado físico, ¿no? La mayoría son flacos, famélicos, y no tienen energía para nada, solo para trabajar y dormir, no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Entonces se aprovecha de algunos de ellos para formar un equipo que puede enfrentar al equipo de Alemania que va a representar allí en este partido, ¿no? Y esta es la aventura, ¿no? de cómo se va formando este equipo y cuáles son las dificultades que van encontrando en el camino de formarlo y de representar digamos, como una formación más o menos decente, ¿no? Porque la mayoría no son futbolistas, ¿no? Son personas comunes y corrientes, ¿no? No sé qué te pareció, John, a ti esta película. Me sorprendió, me gustó mucho. Y no sabía, yo había visto hace tiempo Escape a la Victoria con Sylvester Stallone, pero no sabía que esta era la película originaria, ¿no? La que sirvió de punto de partida para esta película con Pelé. Y aquí en esta película es húngara, ¿no? ¿No, Leo? Sí, húngara. Sí. Vemos más el trabajo de la crisis existencial de estos condenados, de estos tipos venido a menos. Ahora recuerdo, yo he visto hace tiempo la película Escape a la Victoria y vemos pues unos actores, unos personajes bien comidos, con texturas de acorde a los estándares futbolistas, ¿no? De los futbolistas. Pero aquí en esta película se nota pues de que si bien en su mundo anterior, en su mundo en el cual estaban eran futbolistas amateurs o profesionales, estando ya en un campo de concentración se nota el deterioro físico producto de los trabajos forzados a los que están siendo sometidos, y se nota pues cómo físicamente cómo están deteriorados, ¿no? Y inclusive dentro de esa masa de
de condenados, él tiene que, digamos, el capitán del equipo tiene que buscar a lo mejor que puede encontrar, ¿no? En esa podredumbre de gente, digamos, ¿no? Y eso hace de que se sucedan cosas tan ahora risibles, pero también trágicas de la condición humana, donde hay viejos donde hay un personaje viejo que por el hecho de comer mejor, porque pueden comer mejor los que pertenecen a este nuevo equipo de fútbol que se está formando, quieren pertenecer a este equipo, pero son viejos, u otros no pueden ni caminar o no pueden sostenerse en dos pies, ¿no? Entonces sucede una serie de cosas que es risible, pero también es trágico, ¿no? Y esa combinación nos hace querer más la película, nos adentra más la película, en comparación con esta película de Camino a la Victoria con Sylvester Stallone, que creo recordar que no le fue bien, ¿no? Que no tuvo la crítica no le fue favorable a la película, Leo. No, fue una película, digamos, que no tuvo la acogida en cuanto a público en su época, y ya tal vez posteriormente sí ha tenido más difusión. En cambio, esta película casi nadie ha sabido nadie la conoce, de su existencia, ¿no? Nadie la conoce, siendo a mi punto de vista mejor claro, que la copia, ¿no? Que el remake. Así y tiene partes bien logradas, como por ejemplo la parte donde ellos intentan huir, ¿no? Escapar, fugarse de este campo de concentración, y se ve como unas tomas, unos travelings, ¿no? Que los siguen a ellos por un bosque lleno de árboles, ¿no? Que están tratando de huir, y es una toma, la vi bastante revolucionaria para la época en que se ha filmado, ¿no? Porque es como un traveling que los sigue en diversos planos, ¿no? Unos planos más generales, otros más cercanos, y se ve, digamos, se percibe ahí lo que ha querido mostrar el director, ¿no? Que es el querer huir, ¿no? De ese lugar tan espantoso, ¿no? Y también, como comentas, esta película tiene momentos tragicómicos, ¿no? Que para la época en que se vivió esta tragedia, definitivamente no es nada cómico, ¿no? Pero ahora que lo vemos en algunas escenas, ¿no? Se puede percibir esos detalles, ¿no? de tragicomedia que maneja, ¿no? Y a pesar de eso, no es que sea algo cómico que uno lo rechace o que esté fuera de lugar, ¿no? Sino que es como una constante en la narración, ¿no? que han querido lograr, ¿no? en esta película, ¿no? Y por eso también la hemos escogido, ¿no? Aparte, a nosotros eso también nos sirve para, aparte de hablar del tema, también conocer nuevas películas, ¿no? Porque estamos conociendo a través de los temas conocemos también nuevas películas, ¿no? Y eso también nos enriquece a nosotros mismos, y conocemos filmografías así de toda índole, ¿no? Porque esta creo que es la primera película de Hungría que veo yo en mi vida, y es muy resaltante, ¿no? Rescatarla del olvido, ¿no? Y por eso se la estamos recomendando, ¿no? Ahora que mencionas el traveling, me recuerdo también en esta película ese momento en la cual ponen una cámara subjetiva, cuando en los momentos iniciales de la película alguien está cargando un tronco, ¿no? Es un tronco largo donde en el otro extremo se observa a una persona que lo está cargando, pero en el otro extremo está la cámara como pegada al tronco, y asemeja los ojos del otro condenado
que está cargando el tronco por un largo rato, como queriendo meter al espectador de lleno en la película, como si fuese un condenado más, ¿no? Como si fuese un prisionero más. También simpática esa toma subjetiva, como para que nosotros nos interioricemos con la película. Y como tú lo has dicho, hay varias partes tragicómicas que invitan a la risa, pero también a la reflexión. Por ejemplo, cuando se acerca un oficial, un cabo me parece, después de la reunión que ha tenido este condenado, este reo en este campo de concentración, donde le dice, si quieres que juguemos, no tenemos que trabajar porque tenemos que entrenar, y el capitán se ofusca, pues, ¿no? Pero después parece que entra en razón y le dice, y al día siguiente llega con una pelota y un queso, ¿no? Bueno, acá está, tomen, comiencen a practicar. Y el capitán quiere agarrar primero el queso, ¿no? Primero quiere agarrar la comida, le importa un poco la pelota, ¿no? Y esas cosas motivan, nos dicen mucho, pues, ¿no? Porque está en un campo de concentración, lo primero que quieren es comer. Inclusive escenas donde al capitán del equipo lo tratan bien, ¿no? Ha sobrado un poco de sopa en la gran paila, en la gran olla, y le invitan para que se repita, ¿no? Al capitán, y todos sus compañeros lo ven, ¿no? Y esa escena de que todos sus camaradas ven que ese tipo se repite el plato, un segundo plato de sopa, te dice mucho también, ¿no? O escenas tan chistosas como, por ejemplo, cuando discuten en un primer momento y le dicen, tú tienes que formar un equipo de fútbol porque va a haber un partido de exhibición con los alemanes, con un equipo de Alemania. Y entonces este capitán le dice, entonces necesitamos una pelota. Y el suboficial le dice, una pelota, ¿pero para qué? o sea, no tiene ni siquiera idea de qué puede servir una pelota en ese momento, ¿no? O sea, son cosas que desternillantes, ¿no? Que son que te llevan a la risa, pero minutos después te llevan a la reflexión, a pensar, pucha, ¿cómo puede un ser humano vivir en estas circunstancias donde se denigra la dignidad? En fin, entonces esta es una buena película, una película que, como tú dices, que nos hemos topado en hacer esta revisión. Bueno, ha sido una curaduría tuya, una elección tuya esta película, y fue muy acertada porque nos permite ver, para mí también, tener un acercamiento inicial, ¿no? Al cine de Hungría, y esperemos que no sea la única. Entonces sí, altamente recomendable esta película, que ¿cómo se puede traducir? Yo solamente me la sé el título en este idioma, que es Ket Felido a Pokolban. ¿Cuál sería su traducción? Se titula Match al infierno, Match en el infierno. Creo que es así lo han traducido. Tiene un título en inglés que es To Half, algo así, parecido a esta serie cómica. No, ese es el único título con el que lo encontré. Ya. Match en el infierno. Ok. Y para terminar, no tiene nada que ver el final de esta película con la original, ¿no? Son finales diametralmente opuestos. No la cuentes. Y lo dejamos ahí ya para que el público la vea. Así es. Entonces,